Buenas noches a todos. A continuación voy a hacer una pequeña presentación del proyecto final de la materia de bioingeniería en la Universidad Industrial de Santander y de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Los que realizamos este proyecto fuimos Oscar Eduardo Jaimes, Oscar Mauricio Díaz y Manuel Fernando Herreño. El proyecto es un electrocardiógrafo y un fonocardiógrafo analógico con adquisición en LabVIEW. El asesor del proyecto es el ingeniero Jorge Eduardo Quintero Muñoz. La presentación consta de primero hablar del electrocardiógrafo, los fundamentos médicos, el diagrama de bloques, luego el fonocardiógrafo, fundamentos médicos, diagrama de bloques, la adquisición en LabVIEW, esquemático, PCB, video de pruebas. Fundamentos médicos de electrocardiografía. El fundamento principal de la señal del corazón, de la señal eléctrica del corazón, son los potenciales de acción. Un potencial de acción se genera por el intercambio entre sodio y potasio. Entonces, primero las células se encuentran en reposo. Los canales del potasio crean el potencial de reposo. El segundo paso es alcanzar el umbral. Algunos canales de sodio se abren despolarizando la célula hasta el umbral. El tercer paso es la despolarización. Se abren más canales de compuerta del sodio dependientes del voltaje, causando una rápida espiga de despolarización que es conocido como potencial de acción. El cuarto paso es una repolarización, hiperpolarización. Los canales de sodio se inactivan, los canales de compuerta del potasio se abren, repolarizando y aún hiperpolarizando la membrana. Y por último, la célula en reposo, todos los canales de compuerta se cierran, la célula regresa al potencial de reposo. Así se genera la señal eléctrica del corazón. El diagrama de bloques del electrocardiógrafo que diseñamos es primero los electrodos y el cable apantallado para disminuir un poco el ruido y captar la señal, electrodos superficiales. Luego viene un amplificador de instrumentación que le da una ganancia de 20 a la señal capturada, una ganancia de 20 pequeña, no tan grande, porque ahí como la señal no está filtrada, el ruido puede dañar la señal. Luego viene un filtro pasabandas, que está compuesto por un filtro pasa altas y un filtro pasa bajas de frecuencia 0.05 a 40 Hz. Y por último una amplificación final de 50 para llegar a la amplificación recomendada, que es de 1000. Además tiene un circuito de protección de pierna derecha para eventuales descargas y proteger al usuario. Fundamentos médicos de fonocardiografía. Los fenómenos acústicos normalmente advertibles están producidos bien por la contracción de la musculatura cardíaca y por el cierre de las válvulas de los orificios auriculoventriculares y arteriales. En la fase sistólica se distingue un componente muscular y uno valvular, y en la fase diastólica actúa un componente arterial y valvular. La contracción auricular habitualmente no produce fenómenos acústicos advertibles. Cada sístole cardíaca produce dos tonos, el primero correspondiente a la contracción de los ventrículos, que al generar el empuje del contenido sanguíneo sobre las válvulas que comunican las aurículas con los ventrículos producen un pandeo al cierre de las mismas, y el segundo al cierre de las válvulas semilunares de los orificios arteriales aórtico y pulmonar. Los tonos se escuchan en determinados puntos del tórax, llamados focos de auscultación. El foco mitral sobre la región del latido y de la punta, el foco pulmonar en el segundo espacio intercostal izquierdo en las proximidades del esternón y el foco aórtico en el extremo esternal del segundo espacio intercostal derecho. En la imagen podemos ver esos focos donde podemos escuchar la señal de fonocardiografía. El diagrama de bloques de un fonocardiógrafo consta de un micrófono que sería el transductor para escuchar los sonidos, luego un filtro pasa altas de 10 Hz de frecuencia de corte. Esa señal se amplifica primero a 11, una ganancia de 11, luego pasa un filtro pasa bajas de 700, que es donde se encuentra la señal, el sonido del corazón de 10 a 700 Hz, un filtro pasa altas, y por último una amplificación final de 47 volts sobre volts. La adquisición con LabVIEW. Este montaje es para adquirir de manera serial los datos de la señal del ECG y de fonocardiografía, y además de eso la señal de pulsos para poder contar los pulsos del corazón. Aquí tenemos un poco de la realización LabVIEW. La interfaz gráfica, esta no corresponde o sea, corresponde pero no a una prueba. Tenemos aquí los pulsos
del ECG, los pulsos de FSG, el diagnóstico, el puerto donde va a ir conectado, que la adquisición se hace por medio de Arduino y luego por puerto USB se obtienen los datos, y las dos ventanas que visualizan la señal. El esquemático del electrocardiógrafo, vemos aquí está el INA, el filtro pasa altas, el filtro pasa bajas de cuarto orden para que caiga bruscamente de la frecuencia de corte y no deje pasar el ruido de 60 Hz, y luego la amplificación final. Después viene un buffer para tener la tensión estable, luego el filtro de banda angosta, luego un inversor, un comparador, el NE555 para obtener los pulsos, y otro INA que nos encarga de subir o bajar la señal. El esquemático del fonocardiógrafo consta de, como dijimos, el filtro, luego la amplificación, luego el otro filtro, luego la amplificación final y el otro 555 para generar el pulso. La PCB del electrocardiógrafo, este fue el diseño, así quedó terminada. La capa frontal, la capa posterior, el fonocardiógrafo, así fue la realización y su visualización en 3D, la capa frontal, la capa posterior, y por último voy a mostrar unas pequeñas pruebas que realizamos en el laboratorio. Ahí estamos probando la adquisición. Estábamos probando la adquisición en LabVIEW, que estaba funcionando y se estaba comunicando. Vemos la interfaz. Ahí todavía no estábamos haciendo la prueba, pero la comunicación funcionaba. Y en el siguiente video se ve la señal del ECG y la señal de fonocardiografía, que corresponde al mismo latido. Se ven los dos sonidos del corazón, la PCB del FSG, del ECG, conectados y además con el micrófono para poder tener la señal de fonocardiografía, el Arduino para enviar los datos al computador, y vemos todo funcionando ahí. Esa protoboard es para poder polarizar todos a la vez. Como no teníamos más cables para polarizar, entonces utilizamos esa protoboard y poder polarizar todos a la vez. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Oscar Luis Jaimes y mis compañeros fueron Oscar Mauricio Díaz y Manuel Fernando Herreño. Conclusiones: la verdad me sentí muy a gusto con la realización de este proyecto. Aplicamos todas las cosas que vimos durante el curso, y la ayuda del profesor fue de vital importancia. Aprendimos bien los conceptos y la instrumentación fue bien desarrollada porque pudimos obtener las señales que queríamos estudiar. Muchas gracias y hasta luego.